soy Alicia Soler, soy directora en Agers y lo primero de todo que quiero es daros la bienvenida, las buenas tardes y bienvenidos a esta sesión que, como sabéis, es un ciclo de 3 foros donde vamos a hablar de siniestros de gran intensidad enfocados principalmente hacia siniestros de naturaleza catastrófica. Tras el éxito del primer foro sobre prevención inteligente en colaboración con Mars, hoy celebramos el segundo foro con la participación de nuestros compañeros de Willis Towers Watson, a los cuales agradezco enormemente que hayan querido aceptar nuestra invitación y que hayan trabajado conmigo en la sesión de hoy. En este segundo ciclo, los 3 foros los habíamos encumbrado dentro de Cuando lo impensable sucede, y este segundo ciclo lo hemos titulado Durante el caos. Pensar que el primero fue antes de que se produjera el siniestro y ahora ya estamos en pleno siniestro. Hay un caos tremendo y ¿qué toca? Tomar decisiones inteligentes bajo una gran presión, que es cuando tenemos y cuando da la cara un siniestro. Nos centraremos en la toma de decisiones de situaciones de crisis, proporcionando herramientas claves, tales como la ingeniería de riesgos y la valoración previa de activos. Hablaremos también del perito de parte, hablaremos del artículo 38 y hablaremos de la preparación de las reclamaciones para no tener indemnizaciones insuficientes. Como decía al principio, está previsto terminar a las 5:30. En este momento veréis, queridos asistentes, que están todas las cámaras apagadas y los micros muteados, porque la intención es grabar este evento. Así luego podemos compartirlo con la sociedad en general, sobre todo con empresas más pequeñas que conocen menos la gestión del siniestro. Y la intención es que, bueno, que no hayan interrupciones y que se vea en primer plano a nuestros ponentes, solamente a ellos hablando. Luego la calidad del vídeo se agradece un montón. Por eso, al final de la sesión, media hora antes de terminar, abriremos micros, abriremos cámaras para que todos podáis hacer preguntas, que incluso también, si queréis, podéis anticiparlas en el chat. Dicho esto, y agradeciendo nuevamente a Alejandro Valladolid, él es el jefe de siniestros en España de Willis Towers Watson, y a nuestro querido Manuel Pérez como director de ingeniería en Willis Towers Watson. A los dos, muchísimas gracias, y le voy a ceder la palabra a Manuel Pérez. Vamos a empezar por la parte de ingeniería, para que luego conectemos con la parte del siniestro. Manuel, adelante, cuando tú quieras, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Muchas gracias a Agers por invitarnos a estos foros tan interesantes y esperamos poner nuestro granito de arena para que todo vaya bien y que aprendamos todos un poco más. Bueno, pues la parte que me ha tocado es la ingeniería de riesgos. Fundamentalmente, pues está enfocado a el tema de cómo podemos prevenir. En este caso, pues ya hemos, o hablaron mis compañeros la semana pasada, o bueno, hace unas semanas, hace unos días, y qué medidas o qué ayuda podemos prestar en caso de siniestro, qué medidas tenemos que tomar o qué herramientas tenemos para gestionar ese siniestro cuando estamos en medio de ese caos que tú comentabas, y luego también teniendo un poco la visión a futuro, inmediatamente después del siniestro, qué podemos hacer para intentar remediar, minimizar, mejorar el riesgo para evitar que eso pueda volver a suceder. Bueno, no me extenderé mucho en esta parte porque, como digo, es anterior al siniestro, pero para que tengamos una idea de lo que es la ingeniería de riesgos, también conocida como ingeniería de prevención de pérdidas, a lo que nos dedicamos es a identificar, evaluar y de alguna manera controlar los riesgos que pueden afectar a las empresas con el objetivo de minimizar las posibles pérdidas en caso de siniestro. Para ello, pues adoptamos una visión digamos 360 de lo que son los riesgos y tomando la terminología americana pues sería una visión COPE que se centra en aspectos o engloba aspectos de construcción, ocupación, protección y exposición. Dentro de los aspectos de la construcción, pues tendríamos desde la tipología constructiva, el layout de la planta o de los edificios, los materiales constructivos que se emplean, medidas de sectorización, etcétera. En lo que se refiere a la ocupación, pues entraría todo el tema de actividades principales, actividades secundarias, procesos implicados, si es una industria de fabricación o una empresa logística, pues cada una tiene su tipología de procesos, sustancias, materiales implicados, materias primas, materias auxiliares, producto terminado, riesgos inherentes a esas actividades, otros riesgos que pueden estar también presentes.
Las medidas de protección, que en este caso pues engloban no solo lo que son las medidas de protección como tal, sino que en este apartado pues estarían las medidas preventivas, los procedimientos existentes, los sistemas de protección tanto activa como pasiva, inclusive lo que es la formación del personal ante emergencias, etcétera. Y finalmente, pues lo que sería la exposición, que se centra en evaluar factores externos que pueden afectar a nuestra actividad, industrias próximas, imposibilidad de acceso, fenómenos, por ejemplo, de la naturaleza, cómo nos puede afectar pues, fenómenos como inundación, sismo, etcétera. Entonces, esto es un poco lo que nosotros recopilamos y nos sirve para lo siguiente. En la siguiente diapositiva, el análisis de todos estos factores, nosotros metemos todas estas cuestiones en la coctelera. ¿Y qué nos permite? Pues nos permite, por un lado, evaluar la calidad del riesgo y, por otro lado, realizar una estimación de pérdidas. Ambos temas son muy importantes en caso de, sobre todo la estimación de pérdidas, en caso de que se produzca el siniestro, porque al final, mediante uno y otro, conseguimos las condiciones aseguradoras, pero es que además la estimación de pérdidas es la que nos sirve de referente o la que le sirve de referente tanto al cliente como los ejecutivos de cuenta en caso del broker para acudir a los mercados, etcétera, y poder pues establecer lo que son las cantidades, las capacidades que tenemos que comprar, límites, sublímites, periodos de indemnización, etcétera. Por ello, en esta fase de la estimación de pérdidas hay tres cuestiones que son, yo diría que fundamentales. La primera, tenemos que contar con una valoración de activos real y actualizada. Y en muchos casos nos encontramos que la valoración de activos es algo a lo que no se le presta excesiva atención. Nos encontramos muchas veces con clientes que la última valoración de activos la han hecho hace, pues por decir algo, 15, 20 años. A lo mejor han ido actualizando esas sumas, han ido entrando y saliendo activos, pero eso produce al final una distorsión, porque cuando nosotros empleamos índices de revalorización, pues son índices que son muy generales y a lo mejor nuestra actividad está por encima o está por debajo, por ejemplo, de un índice de revalorización determinado que es general. Esas entradas y salidas de activos, pues también es muy complicado manejarlas, sobre todo cuando tenemos un portfolio amplio. Incluso pues el tema de lo que es la actualización o la regularización de existencias, etcétera. Con lo cual nosotros recomendamos que esa valoración de activos, ese ejercicio de valoración de activos por una empresa profesional que además se dedica a valoración de activos industriales, porque también nos encontramos mucho, sobre todo en actividades como puede ser el real estate o como puede ser el sector logística, que las valorizaciones de activos no son valorizaciones de activos desde un punto de vista asegurador, sino que son desde un punto de vista, digamos, de real estate, de propiedad, de compra y venta de activos. Entonces, bueno, tiene que haber una valoración de activos reciente y real, porque si no, podemos incurrir en sobreaseguro o, en el peor de los casos, en temas de infraseguro y luego cuando ocurre el siniestro, pues vienen ahí los posibles problemas. Por otro lado, pues tenemos el tema del cálculo de la pérdida de beneficio en caso de que tengamos esa cobertura. Es importante saber hacer bien ese cálculo, de tener claro cuáles son las partidas que se afectan y cuáles no, porque el margen bruto que afecta al cálculo de la pérdida de beneficios indemnizable por el mercado asegurador no es exactamente el margen bruto que muchas veces emplean los financieros cuando hacen sus ejercicios normales. Y luego finalmente está el tiempo de reposición o el periodo de recuperación de la actividad o el tiempo de reposición de los activos afectados por el siniestro. Eso también es algo que nosotros pues indagamos durante las visitas de inspección, porque al final es lo que nos va a dar un poco la idea de cuál es el periodo de indemnización que debe contratarse si tenemos esa cobertura de pérdida de beneficio. Finalmente hay un tema que no se le presta muchas veces la debida atención, pero que tiene una importancia grande, sobre todo cuando ocurre,
que es el tema de cómo gestionamos los impairments, cómo gestionamos lo que es la notificación de puesta en fuera de servicio, de instalaciones, medidas de protección en el riesgo. ¿Por qué? Pues porque cuando una compañía suscribe un riesgo, la suscribe con unas medidas de protección, con unas medidas de seguridad que están activas, y en caso de que por cualquier circunstancia, por una avería, por un tema de mantenimiento, etcétera, alguna de esas medidas, sobre todo cuando son medidas importantes, se pone fuera de servicio, debería notificársela a la compañía aseguradora porque supone un menoscabo en las medidas existentes. Con lo cual, en caso de que se diese un siniestro en esa situación de fuera de servicio, podría aplicarse una regla de equidad o incluso en el extremo podría aplicarse una denegación del siniestro. En cualquier caso, bueno, hay temas que luego compensan dentro de las coberturas que tiene contratada cada compañía, cada empresa, pues hay temas que pueden compensar estas cuestiones, como por ejemplo lo que son cláusulas de cobertura automática, derogación de la regla proporcional, etcétera, pero siempre conviene saber cuáles son estas cuestiones fundamentales desde el punto de vista de la estimación de pérdidas, porque van a afectar luego tanto a lo que es la indemnización en caso de siniestro, como a cuál es el programa de seguros que debemos tener para estar en una situación de buena cobertura. En lo que nos atañe cuando ya estamos metidos en el meollo, en el caos del siniestro, ha ocurrido el siniestro, desde el punto de vista de ingeniería, ¿qué es en lo que nos fijamos durante nuestras visitas y qué es lo que pretendemos que tenga claro el cliente? Bueno, pues hay dos cuestiones fundamentales. Una es disponer de un plan de emergencia, un plan de autoprotección con el fin de intervenir durante el siniestro. O sea, eso es en el mismo momento en que se produce, el tener los medios y las capacidades para efectuar una intervención rápida y efectiva y así poder minimizar los daños que pueda producir ese evento. Y por otro lado, pensando en lo que es la recuperación de la actividad, disponer de un plan de contingencia, un plan de continuidad de negocio para minimizar esos periodos de recuperación y así minimizar las pérdidas económicas. Pero, ¿por qué aparece esa frase ahí de no solo hay que ser honrado, sino parecerlo? Bueno, pues porque en este caso le vamos a dar la vuelta a esta frase y no solo hay que parecer que estamos preparados, sino que tenemos que estarlo, tenemos que ser eficaces. Muchas veces nos encontramos con que estos planes de emergencia o estos planes de continuidad de negocio, bueno, en pocas ocasiones nos encontramos con clientes que no disponen de plan de emergencia o autoprotección, que aún hay algunos que sí. En algunas ocasiones más nos encontramos con clientes, sobre todo cuando es un mercado, digamos, un mercado más medio de pequeña y mediana empresa, que carecen de planes de contingencia o planes de continuidad de negocio. Pero independientemente de esa gente que no entra ahí, que todavía no está en esa etapa de una gerencia de riesgos eficaz y de alto nivel, cuando lo tenemos, no solo se trata de tenerlo, no solo se trata de tener un papel, de tener un documento del que podamos echar mano si alguien nos dice, oye, tenéis un plan de emergencia, tenéis un plan de contingencia, ¿sabéis cómo actuar en caso de siniestro? ¿Sabéis cómo actuar para recuperar vuestra actividad? No se trata solo de sacar el papel y de que aquello esté allí. Se trata de que eso funcione. Y para ello tiene que estar implantado, tiene que conocerse a nivel organizativo, tiene que estar, por supuesto, actualizado. Cuando vemos un cliente que tiene un plan de emergencia de hace 10 años o un plan de continuidad de negocio con una versión de hace 3 o 4 años y se ve que no se ha vuelto a trabajar, pues ya te da una sensación de que eso es un papel que está ahí, pero que probablemente no sea todo lo eficaz o todo lo efectivo que debería ser. Para eso también tiene que haber una dotación de medios, tiene que haber personas que se encarguen de hacerlo y tiene que haber, pues a lo mejor medios económicos también, pues porque a lo mejor hay que hacer formaciones acudiendo a especialistas externos, etcétera. Y finalmente tiene que estar probado. Lo mismo que hay simulacros de emergencia, simulacros de evacuación, etcétera, en el caso de ligados un poco a ese plan de emergencia, ese plan de autoprotección, en el caso de los planes de contingencia y sobre todo de continuidad de negocio, es fundamental efectuar ese tipo de simulacros. ¿Por qué? Pues porque al final esa actualización tiene una importancia muy grande porque hay cuestiones que pueden variar de un año para otro y sobre todo cuando estamos hablando de plan de continuidad de negocio es fundamental
hacer una revisión prácticamente, yo diría que ni anual, sino hacer una revisión continua, porque un negocio cambia de un día para otro. Las condiciones, un cliente que antes era fundamental ahora ya no lo es. Un suministrador que antes era un cuello de botella, dentro de 2 meses puede ser que no. Una empresa que antes tenía un producto estrella, ahora resulta que ha firmado un contrato con otro cliente y pasa a ser este otro. Todas esas cuestiones hay que reevaluarlas, o puede ser que haya que reevaluarlas dentro de ese plan de continuidad de negocio, ese plan de contingencia, y hay que probarlo. Tenemos que verificar que todas las asunciones que nosotros hemos hecho, esos escenarios de riesgo, esas medidas preventivas, esas medidas de mitigación, esos impactos sobre el negocio, esos vías, son correctos, no se nos escapa nada, y por otro lado, pues esas medidas de mitigación, etcétera, actúan de la manera que nosotros pensamos, reduciendo los tiempos de recuperación, etcétera, etcétera. O sea, es fundamental tenerlo actualizado, tenerlo dotado y tenerlo probado, haciendo simulacros periódicos. Después de lo ocurrido, ¿qué? Inmediatamente después del siniestro, ¿cómo puede ayudar la ingeniería de riesgos? ¿O cómo identificamos desde ingeniería de riesgos herramientas que permitan a los clientes tomar decisiones, mejorar la calidad de su riesgo, minimizar impactos, etcétera? Bueno, pues desde el minuto 0 prácticamente hay que pensar ya no solo en el minuto 1, en el día después, sino que también tenemos que tener un poco la visión a largo plazo o a medio plazo y ver qué es lo que podemos hacer para evitar que eso vuelva a suceder, para minimizar posibles afectaciones a futuro, en ese caso o en otros similares, etcétera. Y para ello, pues, hay 2 herramientas que son muy potentes, que en muchas ocasiones los clientes carecen de ellas, pero que ayudan mucho. Además, son complementarias con todo lo que es la fase de peritación de siniestro, etcétera, que seguro Alejandro luego entrará más en detalle. Una es disponer de un procedimiento de investigación de incidentes y accidentes. Es verdad que en ocasiones, en muchas empresas, prevalece un enfoque muy de prevención de riesgos laborales, probablemente porque uno de los indicadores que se emplea más en cuanto a cómo medir la efectividad de la seguridad industrial, medición de factores ESG, etcétera, es el tema de la accidentabilidad, de los accidentes con baja, sin baja, etcétera. Y probablemente por eso pues prevalece a veces ese enfoque. Pero bueno, tiene muchas herramientas para ampliar ese foco. Y por otro lado está el tema del una herramienta fundamental, entre otras, pero vamos, esta en concreto, que es el RCA, el análisis de causa raíz, que está muy enfocado en averiguar cuál es el origen del siniestro o del incidente, y establecer una serie de medidas correctivas que eviten que se pueda repetir en el futuro. Como digo, son herramientas muy potentes, y a lo que tenemos que tender es a salir de esa visión, digamos, muy estrecha, y ampliar nuestra visión a 360 grados. Es decir, lo que deberíamos es identificar las causas del siniestro, cuáles son los factores que han ayudado a que este siniestro pues haya, hablando por ejemplo de un incendio, pues que se haya propagado a toda la instalación o que haya afectado a gran parte de los activos, etcétera. Y finalmente, pues también que nos permita evaluar las medidas que nosotros teníamos implantadas en ese momento, si han sido efectivas, no han sido efectivas, pero no tanto como pensábamos. Y todo ello confluye en sacar de todo ello unas lecciones aprendidas. Estas lecciones aprendidas son fundamentales para tomar decisiones. Estas lecciones aprendidas para el ingeniero de riesgos son prioritarias, es fundamental, es en todo en lo que va a desembocar. Nosotros, como ingeniero de riesgos, actuamos mucho, la ingeniería de riesgos actúa mucho antes del siniestro, a nivel de prevención, y después del siniestro, cuando tenemos todas esas lecciones aprendidas para poder tomar decisiones informadas. Al final, el objetivo último es mejorar la calidad del riesgo, evitar en la medida de lo posible que se que se pueda repetir, y en caso de que se pueda repetir o que haya algún siniestro que pueda ser similar, pues en la medida posible minimizar esos daños, minimizar esas consecuencias. Y volvemos un poco al inicio. Esa toma de decisiones afecta a todos los niveles. Podemos tomar decisiones respecto al layout de nuestra planta, respecto a las operaciones que efectuamos,
respecto a aspectos constructivos, a temas de prevención, procesos, procedimientos, protecciones existentes, incluso a nivel organizativo también llegaría a decir. Todo eso que nos permite, pues mejorar esa calidad del riesgo, minimizar las posibles consecuencias y pues llegar a ese nivel de excelencia. Es complicado muchas veces trasladar esto a los clientes y tenemos experiencias de todo tipo. O sea, a mí se me ocurren, se me ocurren unos cuantos clientes en los que hay uno que elige justo esta senda de mejora, de adquirir esas lecciones aprendidas, de implantar mejoras, y otros clientes, sin embargo, que quizás por una falta de gerencia de riesgos, por una falta de visión a largo plazo, pues se quedan en el, bueno, esto allí mí ya me ha pasado, ya es muy difícil que esto vuelva a suceder. Parece algo ilógico, pero no es la primera vez que nos encontramos en esa tesitura y luego pues hay que intentar reconducir la situación un poco, pues casi de cualquier forma. Bueno, aquí aprovechando ya por finalizar, pues esta misma semana, por ejemplo, tenemos un caso dentro de la casa de un cliente que llevamos trabajando con él del sector alimentación desde hace ya unos cuantos meses. Era un cliente que no tenía seguros, todos sabemos pues cuáles han sido las condiciones del mercado asegurador en los últimos tiempos, en los últimos años. Hay muchas empresas que no han podido acceder a condiciones de mercado. Y este era uno de esos casos. Habían empezado un procedimiento de mejora de sus medidas de protección contra incendios existentes en la fábrica, y a las pocas semanas de empezar ese proyecto tuvieron un siniestro de incendio. No tiene nada que ver con la obra, con la remodelación, que es algo que suele pasar. Cuando hay obras, pues es algo que es una agravación de riesgo. Pero en este caso no tuvo nada que ver, fue simplemente un proceso antiguo además, se generó un incendio y quemó parte de la instalación. En este caso el cliente se puso a trabajar desde el minuto 1, hizo ese análisis del incidente, del siniestro en este caso, estableció las causas, vio también por qué se había producido la propagación por unas zonas y por otras no, y se llegó a una serie de conclusiones en cuanto a, oye, pues resulta que esta nave era antigua, el proceso también era antiguo, requería de un sistema de calentamiento por un fluido térmico que era combustible, etcétera. Bueno, pues toda esa investigación, todas esas causas, todas esas, digamos, condicionantes que ayudaron a que se propagara por unas zonas y por otras no, se tuvieron en cuenta. Y al final, ¿qué es lo que ha hecho? Pues tomó la decisión de ese proceso que tenía hasta ahora, pararlo. Tenía 2 unidades, una de ellas fue la siniestrada, tenía otra en otra zona de la planta, esa unidad lo paró, ha externalizado ese proceso a terceros en este ínterin. Por otro lado, como se dio cuenta de que lo que le había salvado una zona importante de la instalación había sido medidas de sectorización, ha incluido dentro de ese proyecto que tenía ya en marcha de medidas de protección existentes un apartado específico de sectorización contra incendios, con lo cual ha mejorado aún más todavía en ese aspecto. Y en caso de que recupere ese proceso, que por otro lado pues llegaron a la conclusión de que tampoco le daba un valor añadido excesivo, o sea, se podía subcontratar perfectamente, pero en caso de recuperarlo van a cambiar totalmente lo que es la forma de hacerlo, y ya no emplearán ese sistema de calentamiento con un fluido combustible, sino que irán a otra solución tipo serpentín de vapor, etcétera. Es un caso muy sencillo, pero que nos muestra cómo de un siniestro se pueden sacar lecciones muy importantes de cara a futuro. En este caso, pues tuvieron la mala suerte de que no había esa cobertura aseguradora en ese momento, pero bueno, también tuvieron, dentro de lo que cabe, la suerte de que no fue un siniestro total, no se quemó toda la instalación, con lo cual pudieron seguir con la actividad más o menos normalmente en pocas semanas. Y yo por mi parte, pues tampoco quiero extenderme mucho más. Le doy paso a mi compañero. Muchísimas gracias. Gracias, Manu. Gracias, Alicia. Gracias a Gers por contar con nosotros para este foro ciclo, coloquio, ¿no? No vamos a llamarle a esta sesión una sesión de formación.
Veo que hay buenos amigos entre el público y la mayoría de vosotros, pues, suficientemente experimentados en todas estas casuísticas del sector seguros y de los siniestros en particular, como para que en cualquier momento me interrumpáis si lo consideráis oportuno. Lo hacemos esto un poco más dinámico, incorporad, si no, en el chat, como os ha dicho Alicia, las preguntas que queréis compartir o los comentarios que queréis compartir, si no, al final de la sesión. Teniendo en cuenta el título de la charla, tomando decisiones inteligentes en un momento complicado como es la ocurrencia del siniestro, pues yo diría que es especialmente difícil, porque todas las decisiones inteligentes que se hayan podido tomar deberían haberse tomado antes. Con lo cual, el momento de la verdad, la eclosión del riesgo, la materialización del riesgo, es un momento en el que, cuantas más decisiones inteligentes tomemos, mejor, pero casi todas las que de verdad van a marcar el devenir de la tramitación se deberían haber tomado antes. Bueno, pues como decía Manu, un buen plan de gerencia de riesgos, un buen plan de contingencia, un buen plan de continuidad de negocio, una oportuna y eficiente valoración de los activos, que no pueden ser nunca con criterios contables, sino con criterios aseguradores, que a veces se parecen más o menos, pero que desde luego son en ocasiones diametralmente distintos. Haberse dotado de un wording pues bien trabajado, adaptado a las necesidades de la empresa. No hay una sola empresa igual que otra y hay actividades que las aglutinan, pero cada una tiene unas necesidades diferentes, con lo cual, pues oye, trajes a medida en la medida en la que eso sea posible, sobre todo si hablamos de grandes riesgos, dotarse de si se considera oportuno, de una buena y educada gerencia de riesgos que conozca bien la empresa y sus necesidades. Desde luego, acompañarse de un intermediario adecuado que también conozca la industria del seguro y la propia actividad, un buen corredor, un buen broker, las mejores aseguradoras posibles del mercado, que son casi todas. Estamos en primera división casi siempre. Y bueno, pues un buen panel de peritos, de los que trabajan habitualmente en los mercados y que también suelen estar especialmente segregados y especializados. No todas las pólizas tienen por qué tener los mismos paneles de peritos. Desde luego, eso en Willis es una cosa que llevamos muchos años trabajando. Especialización es el objetivo. Y ocurrido el siniestro, pues aquí vamos a hablar hoy de algo que que muchos de vosotros ya me habéis escuchado en alguna ocasión y voy a intentar no ser muy repetitivo, pero bueno, parece que una muy buena decisión en un momento de crisis y de shock, ¿no? Como es la ocurrencia de un siniestro que altera la actividad normal de una empresa, pues puede ser la de dotarse, ¿no? Acompañarse en ese arduo camino de rosas y espinas que hablaba antes con Alicia, posiblemente durante el inicio más espinas que rosas, pero lo oportuno es que siga habiendo muchas rosas al final del camino, y las suele haber casi siempre, pues dotarse de un profesional externo que complemente al resto de profesionales que intervendrán en la tramitación y la peritación del siniestro para dar soporte y respaldo a toda aquella ingente cantidad de cosas que hay que hacer en una tramitación de un siniestro, que son muchas, y en un momento muy complejo, en el que hay mucha tensión, en el que todo el mundo está sensible, en el que no parece siempre muy evidente el entender por qué se piden ciertas cosas y por qué otras no, cómo se prioriza lo que se pide respecto a lo que, pues formando parte también de la propia esencia del contrato y de la tramitación, pues puede no ser lo más relevante en un momento determinado. Ordenar, priorizar, documentar, justificar, explicar, para que al final el plato que tengo que servir a quien tiene que liquidar el siniestro pues sea digerible, pues yo creo que eso es una fantástica decisión. ¿Es la mejor de todas? Pues habrá veces en que sí y habrá otras veces en las que no. Yo pues puedo llegar a un destino por autopista o por puerto de montaña y habrá quien prefiera una cosa u otra. No tiene por qué haber una sola buena decisión. Pero bueno, pues parece que dotarse de lo que articula la ley de contrato seguro
en su artículo 38, pues puede ser interesante, seguro, para la consecución del buen fin de la tramitación, que yo creo que es además es un interés común de todas las partes. No he conocido nunca, y llevamos ya muchos años en este negocio, un conjunto de partes que han decidido contraer un contrato o vincularse a través de un contrato de seguro que tiene una clara vocación de protección, que no sea la de resolverlo lo más adecuadamente posible. Casi siempre eso ¿no? El demonio está en los detalles, que dicen los ingleses muy oportunamente. Pues son esos pequeños detalles los que generalmente hacen que las cosas a veces no salgan como todos en el fondo queremos. Por eso, pues digo que casi siempre, con anterioridad a la ocurrencia del siniestro, es cuando hay que trabajar más detalladamente, pues para que todo esté lo más ordenado posible y enfocado para que, ocurrido el siniestro, pues podamos transitar de una forma razonablemente dinámica y oportuna. El artículo 38 de la ley de contrato seguro, todos lo habréis leído todos 350 veces. Yo, que me lo he vuelto a releer para preparar este pequeño foro, pues siempre hay algo que me llama la atención. Ahí pongo como anécdota que es el segundo artículo más extenso de toda la ley de contrato seguro en la parte de daños materiales, ¿vale? En la sección de daños materiales o de riesgos contra daños materiales. El otro, el gran artículo, es el famoso artículo 20 de los intereses de demora, y ahí tenéis. Bueno, y el que más se le acerca en cuanto a extensión al artículo 38, pues es el 8, ¿no? Que dice que tiene 292 palabras y 1.500 caracteres casi. Bueno, el artículo 38, 550 palabras y casi 3.000 caracteres. Y bueno, el artículo 20, hoy tan en duda, pues es el más extenso de todos. Pero bueno, oye, pues aquí tenemos un artículo que dice muchísimas cosas, que yo creo que el regulador en su momento lo utilizó, pues ahí digo, como un gran cajón desastre. Incorpora buena parte de las articulaciones de las funciones periciales, que a veces se pasan por alto, y algunas otras cosas que llaman la atención. Ahí digo que, pues por ejemplo, habla de plazos, ¿no? Y dice que producido el siniestro, pues tendremos 5 días, eso sí, superados los 8 días que marca el artículo 16, para, deber, ¿no? El deber, y lo pongo en mayúsculas porque es un deber, no es una facultad, es un deber, es una obligación. Ya sabemos que esto luego tiene matices, de comunicar por escrito al asegurador la relación de los objetos existentes al tiempo del siniestro, la de aquellos salvados y la estimación de los daños. Obligación, ¿eh? Ya sabemos que esto luego tiene matices, pero habla de plazos. También habla de algo que es llamativo y que a veces pasa por alto, que la preexistencia. La verdad es que no sé muy bien por qué, ya os digo, el regulador aquí incorpora un popurrí de muchas cosas que están todas muy bien, pero quizás un poco desordenadas. Habla de una preexistencia, ¿no? Y obviamente, pues parece que incumbe al propietario, al asegurado, la justificación o la prueba de esa preexistencia, de los objetos, de los activos que configuran esa preexistencia, pero dice algo que es bastante llamativo, y es que el contenido de la propia póliza constituirá una presunción a favor del asegurado, con lo cual, ojo, porque todo lo que se recoge en la póliza y que en un momento determinado puede no ser evidente justificar, pensemos en un gran siniestro catastrófico o en un gran incendio, a veces lo de la justificación de la preexistencia es una labor que para los peritos es especialmente ardua, porque no siempre es algo sencillo de reconstruir. Pues bueno, en función de cómo hayamos definido o no definido la póliza, aquí viene a decir que, ojo, presunción, ¿no? Indubio pro reo. Ya sabemos que es una normativa especialmente proteccionista, pero luego tiene algunos artículos como este mismo en el que algo que sí que puede tener una especial sensibilidad, pues está claramente remarcado. Habla de qué pasa si hay acuerdo entre las partes en cualquier momento, ¿no? Y es que tenemos como muy conceptuado que el siniestro es algo que empieza y que termina después de mucha guerra y de mucho obstáculo y de mucho puerto de montaña y de mucha situación de incertidumbre, y la realidad es que el propio artículo dice, algo que parece sensato. Si ustedes se entienden,
son ustedes. Esto son las dos partes que articulan el contrato. Si ustedes entienden en el momento que consideren oportuno, faciliten que eso pase para llegar a un acuerdo si la naturaleza del siniestro y del seguro lo permite. Y lo permite muchas veces, y de hecho es algo que pasa. Quizás no tengamos en el ideario que sea algo que pasa como de una forma muy ágil, pero la realidad es que ese punto de acuerdo pasa. Ese acuerdo se puede y debe, de hecho, como recoge la ley, recoger en un acta. Yo digo ahí, ¿qué pasa con los desacuerdos? ¿No? Porque sí que el artículo 38 dice que en caso de acuerdo refléjese en un acta que firmarán las partes, pero no dice nada de qué pasa con la disconformidad, que es una opción que también se da. Y además, recoge 4 grandes características que, desde luego, fundamentan la función pericial. Si en un acta entre peritos debe figurar las causas, la valoración de los daños, todas las circunstancias que influyan en la determinación de la indemnización, pues aquí tenemos identificado algo que siempre se ha puesto en duda. ¿Y cuál es el objeto y la función del ejercicio pericial? Pues aquí la tenemos. Como mínimo tienen que ser estas: análisis de causa, de la valoración y de la determinación de todas aquellas circunstancias que influyen en la indemnización. Eso además viene a corregir, yo creo, algo que siempre está en discusión respecto a si es competencia o no competencia del ejercicio pericial el analizar la póliza. Ya sabéis que aquí hay debate para todos. Yo, desde luego, soy de los que entiendo que, por supuesto, sí, el perito tiene que analizar todas las circunstancias que influyen en la determinación de la valoración de la indemnización y proponerla, que sea vinculante o no, respecto del asegurador, que es quien debe ejercer esa función, que es una de las partes competentes del contrato, es otra cosa. Pero desde luego que la función pericial requiere, exige y necesita pues conocer todo lo que impacta en una tasación, y para ello hay que utilizar como herramienta fundamental la póliza. Pues yo creo que no, al menos en los seguros de daños materiales, parece que no debería haber mucho debate. En caso de desacuerdo, pues bueno, ya sabéis que la propia ley de contrato seguro establece en su artículo 18 que deben pasar ciertas cosas a la finalización de los procesos de investigación y de determinación de la pérdida, como es la liquidación como mínimo del importe ya conocido. Y bueno, en caso de desacuerdo, y si cada parte debería poder designar, ¿no? Ahí habla de designará, es como inquisitivo. No es que pueda, si quiere o no quiere, es que en caso de desacuerdo parece que la ley diga, oiga, cada parte que designe su propio perito. Y bueno, pues ahí habla también de una serie de plazos que vinculan según qué cosas. En siniestros catastróficos, además, esto tiene una especial relevancia porque, bueno, parece que también provoca cierta prioridad de las acciones. En un siniestro ordinario, aunque sea extraordinario por alcance, pero en un siniestro ordinario de incendio, por grande que este sea, hay 2 partes que están enfocadas en resolver ese siniestro extraordinario dentro de su singularidad. En siniestros catastróficos masivos que afecten a un gran elevado número de pólizas y a territorios completos, como los de, por ejemplo, la Dana que hemos sufrido en noviembre, y que impactan, en nuestro caso, pues a otra entidad como es el Consorcio de Compensación de Seguros, desbordadísimo por mucha voluntad que le ha querido, que le quiere poner y que le está poniendo. La realidad es que los medios son, lógico, son finitos. Es decir, esto no es indefinido. Y es cierto que se prioriza la atención, y se suele priorizar la atención del más desfavorable, del más desfavorecido al menos favorecido. Y eso quizás a veces a las empresas las deja en una situación un poco más incierta. Bueno, pues el nombramiento de un perito de parte o un asesor de parte en siniestros en donde hay mucho volumen, mucha masa de trabajo y las capacidades están limitadas, pues es cierto que también provoca ciertas obligaciones para ambas partes, y ahí, bueno, se pueden acortar algunos plazos. En caso de que el nombramiento de estos 2 profesionales que tienen que tender a fijar el análisis de causa, pero sobre todo la determinación de la indemnización, nos encontramos con que, bueno, puede pasar,
yo creo que es bastante, yo y todos los que estáis aquí que trabajéis con este tipo de situaciones, pues yo creo que estaréis de acuerdo. La intervención de peritos terceros es algo que la ley de contrato de seguro recoge, refleja y articula, pero bueno, no vamos a decir que es inusual, pero sí es lo suficientemente discrecional como para que no sea tampoco un asunto excesivamente estratégico. Pero bueno, lo marca. La ley de contrato de seguro habla de que si ambas partes no llegan a un acuerdo, pues designarán un tercer perito de conformidad. Ahí lo dice, lo subrayó en negrita. Ninguna de las partes puede imponer su voluntad en este sentido. Y bueno, luego pues, tenemos una serie de comentarios y del regulador acerca de cómo estos dos peritos pueden o no pueden vincularse o desvincularse mediante impugnación judicial en un procedimiento y qué pasa si en caso de que ambas partes pericialmente hayan llegado a un acuerdo, que por cierto es vinculante, ese sí que es vinculante de las dos partes, si hay un retraso intencionado, voluntario por parte del asegurador, acordado llevado a término el acuerdo, pues empezarán a correr los artículos, o sea, los intereses recogidos en el artículo 20. Cuestiones adicionales. Ya hemos visto que, bueno, la ley de contrato de seguro recoge cómo debemos o cómo puede articularse el nombramiento de un perito de parte o de un asesor que nos acompañe en esa difícil situación que es la gestión de un siniestro, sobre todo si este es de especial complejidad o alcance. Históricamente, las pólizas quizás en función de cada periodo, esto ha estado más extendido o menos extendido. Ya sabemos que también tiene impacto en los criterios de contratación, en las condiciones de mercado, el hecho de poder tener, bueno, pues pólizas más amplias o menos amplias, ¿no? En las épocas, digamos, de mayor bonanza aseguradora o con mercados más blandos que utilizamos como expresión, pues las pólizas tienden a incorporar garantías pues algo más amplificadas, y en otros ciclos en donde el mercado está más endurecido, pues estas garantías más proteccionistas pues en ocasiones no son tan habituales. Pero es cierto que todos sabemos que hay mucho producto de seguro que cubre los gastos asociados a la contratación de estos profesionales. Además, se incorporan cada vez más en dos modalidades que tienen sus particularidades. Los honorarios de perito de asegurado o de perito de parte o de forensic, que hoy se utiliza quizás en un término anglosajón, pues en principio parece que facultan, conforme a artículo 38, la designación de un profesional para que, junto con los profesionales, los peritos designados por la aseguradora, pues trabajen juntos, en principio en razonable consonancia, para alcanzar o resolver el siniestro en la medida en la que la póliza establezca. Y como bien ha dicho Alicia al principio, parece claro que estos procesos de peritación conjunta pues deberían tener como objeto el evitar que las indemnizaciones sean insuficientes. ¿Eso qué quiere decir? Pues desde nuestro punto de vista como Willis Towers Watson, eso tiene que querer decir que todo lo que sea objeto susceptible de ser indemnizado, lo sea en la medida que corresponde, atendiendo a la naturaleza de los daños, del activo en concreto, y de las condiciones de póliza. Es decir, al menos nosotros, por lo que abogamos es por una peritación consensuada, razonablemente en conformidad, y nunca con el objeto de
maximizar de forma artificial el alcance de los siniestros, que eso tiene las patas muy cortas y sí que puede, desde luego, generar grandes conflictos entre las partes. Si no, eso sí, evitar que algo de lo que alguna pérdida susceptible de ser indemnizada no sea contabilizada por descuido u omisión. Y eso puede llegar a pasar sobre todo cuanto más complejo sea el siniestro, más opciones de que una situación así pueda sobrevenirse. Como yo soy un convencido de la vocación de servicio que tiene la industria aseguradora y entiendo que el objetivo es proteccionista, es decir, compro una póliza de seguros para que, ocurrido manifestado el riesgo, mi situación económica, financiera y patrimonial esté restituida a la situación previa a la ocurrencia del siniestro, y eso es el abecedario de nuestro negocio. Para que eso pase sin ningún tipo de duda, pues parece razonable que ambas partes pues puedan designar a buenos profesionales para que se ocupen y preocupen de que todo lo que sea susceptible de tasar esté tasado. Y eso pues tiene más posibilidades de que no suceda si, evidentemente, involuntariamente, ¿vale? No vamos a generar conflicto donde no lo hay, pero hay más posibilidades de que algo así suceda cuando jugamos con la inexperiencia del empresario que acaba de sufrir el siniestro y que está en una situación especial de tensión, cuando confiamos la tramitación única y exclusivamente en un broker o en un corredor que, por buenos que sean, pues tienen también sus capacidades limitadas, y cuando confiamos la tasación y el análisis de la causa únicamente a un par de ojos. Bueno, pues seguro que lo van a hacer profesionalmente de la mejor manera posible, y eso puede dar fantásticos buenos resultados. De hecho, los da, sabemos que los da, pero bueno, parece sano, higiénico, que si acompañamos ese proceso en un siniestro especialmente sensible con varios profesionales que se ocupen, pues eso, de documentar, de ordenar, de proveer, de atender, de coordinar, y si todo eso pasa de una forma armónica, pues parece que la satisfacción de quien paga la fiesta esta, que al final son los compradores de seguros, pues la satisfacción global esté más asegurada que nunca. El artículo 39 sí, eso sí refleja que algo que en ocasiones puede entrar en contradicción con lo que recogen las propias pólizas. Yo lo que no sé es cuál prevalece sobre otras, o si se neutralizan o no se neutralizan, o si, son complementarias, que es lo que considero que es complementario. Porque el artículo 39 dice que cada parte satisfará los honorarios de su perito. ¿Vale? Bueno, eso no está reñido con que una de las partes pueda obtener un reembolso de esos gastos equivalentes a través de una póliza de seguros. De hecho, las pólizas de seguros cubren, sobre todo las actuales, ¿no? Las más modernas, y desde luego desde que el negocio, nuestra industria optó por reemplazar los seguros de riesgos nominados por los de todo riesgo de daños materiales. Ahí parece evidente que la vocación de la industria era la de dotar y proveer a los compradores de seguros de una serie de garantías que les permitan, ocurrida la catástrofe, ocurrida la desdicha, pues oye, que les permitan reanudar su actividad casi siempre en mejores condiciones que las previas a la ocurrencia del siniestro. De hecho, cargas de la prueba invertidas y la que es, sin duda alguna, la perla de todo producto de daños materiales, valor de reposición a nuevo. Es decir, si hay algo en esta industria que evidencia que nuestra voluntad es la de apoyar a quien ha tenido la desgracia de sufrir un siniestro de estas características que impacta de forma directa en su actividad, es que todas las pólizas de daños materiales son todo riesgo y además a valor de reposición a nuevo. Oiga, no hay ningún problema. Usted ha tenido la desgracia de sufrir un siniestro, no se preocupe, que yo, industria aseguradora, voy a hacer porque usted no solo recupere su actividad, sino que la recupere en unas mejores condiciones patrimonialmente hablando. ¿Vale? Luego tendrá otra serie de impactos que no se corrigen con una póliza de seguros. Ya lo sabemos. ¿Vale? Y nadie quiere tener un siniestro. Pero ocurrido, pues fíjate cómo es de generosa la industria aseguradora,
que garantizo que usted pueda ir al mercado, comprarlo todo a nuevo y empezar de cero. Bueno, pues eso te da una idea de cuál es el alcance, cuál es la vocación de nuestra industria. Pues igual que eso sucede, que de hecho eso sucede siempre, y eso es lo que de verdad genera, maximiza las indemnizaciones, ¿no? Pasar del valor real al valor de reposición a nuevo, eso sí que tiene un impacto relevante. Bueno, pues si eso sucede, ¿por qué no va a tener el mismo sentido el hecho de que, oiga, usted tiene un gasto que parece necesario que incurra, usted se dedica a hacer zapatos o a hacer fiambre, y tiene, por muy buen broker que tiene, no puede estar enfocado 100% en realizar estas gestiones. Además, no es un agente competente, tal y como dice la ley de mediación. El broker y los corredores no son agentes competentes para ponerse no ya a peritar, sino a acompañar al siniestro para ordenar la documentación, justificarla, ordenarla y proveerla adecuadamente, ni a realizar cálculos precisos para entender mejor el alcance de la pérdida. Todo eso que se puede hacer de forma casi, bueno, pues desde un punto de vista de acompañamiento y de asesoramiento, en el fondo no tiene validez ninguna. Si la tramitación llegase a un punto de conflicto tal que hubiese que judicializarlo, es algo que no sucede habitualmente, pero puede ser, todo ese trabajo realizado por alguien que no es competente, en principio para hacerlo, pues tiene una validez dudosa. Bueno, pues parece lógico pensar que si yo incurro en unos gastos a los que me veo forzado por la situación, por la ocurrencia del siniestro, pues que estos gastos sean reembolsados. Y si son reembolsados, los estoy satisfaciendo. Solo que es cierto que se me netean a través de una garantía, como otras muchísimas que hay en el mercado. Con lo cual ese debate que está hoy encima de la mesa, y ya lleva tiempo estándolo, de decir qué pasa con el artículo 39 respecto de los gastos de honorarios periciales o de preparación de siniestros, pues yo creo que es un complemento y son perfectamente válidas ambas. Creo que no genera ninguna contradicción. Y eso sí creo, y eso es algo que también está hoy en día debatiéndose, que existe una diferencia entre las cláusulas de claims preparation, ¿no? Que está como mucho más extendido en el mercado anglosajón y en ciertos ramos técnicos, la preparación de siniestro, la cobertura de preparación de siniestro está bastante extendida, a diferencia de perito de asegurado, perito de parte, que parece más asociada a ramos generalistas de industria. Ahí sí que es cierto que puede haber un debate mayor. Parece que las garantías de preparación de siniestro están más orientadas a garantizarte un reembolso de unos gastos en los que tú tengas que incurrir únicamente o exclusivamente, dice de hecho la garantía, la que más extendida está, exclusivamente para asesorarte o para ser asesorado en la preparación de todo el soporte documental con el que hay que dotar un siniestro de gran envergadura y complejidad. Sabemos que es un proceso arduo. Las peticiones periciales para soportar todas y cada una de los hitos del siniestro que hay que acreditar son a veces pergaminos necesarios, porque hablamos de grandes siniestros. Cuando no hablamos de grandes siniestros también, porque también estamos hablando de industrias más pequeñas en donde todo se amplifica, con lo cual cada cosa con su debida proporción, pero sí que parece que la garantía de preparación de siniestros se queda acotada única y exclusivamente a la preparación del soporte documental. ¿Y qué en principio parece que está excluyendo? Pues parece que está excluyendo a la facultad recogida en el artículo 38 que hemos visto antes. La facultad de ese profesional de analizar la causa y tasar, ¿no? Y en definitiva generar esa potencial discrepancia entre las partes. Ahí sí que parece que hay algo de decisión de la industria de generar una diferenciación entre honorarios de perito y preparación de siniestros. Los honorarios de perito sí que son más amplios. Cubren el 100% de las atribuciones recogidas en el artículo 38. Preparación de documentación, por supuesto, análisis de causa y determinación de la indemnización, con la capacidad, la facultad de que ambas partes pues discutan en el término inglés, ¿vale?, sobre el alcance, la causa y la tasación. Y con esto yo doy por terminada mi intervención y yo creo que la parte más relevante es la del coloquio que podemos establecer ahora, si os apetece.
Muchísimas gracias, brillante. Manuel Pérez, director de Ingeniería de Willis Towers Watson, nuestro buen amigo Alejandro Valladolid, profesor también de Agers y director de siniestros en Willis Towers Watson. Yo ahora os invito a todos nuestros asistentes, tenemos a 49 personas inscritas, que abran las cámaras, que abran también los micros y que aprovechemos esta oportunidad que tenemos a estos dos grandísimos profesionales que se han preparado la jornada y que tienen tantísima experiencia acumulada, pues vamos a hacerles alguna pregunta. Yo creo que podéis aprovechar el momento. Veo a nuestro expresidente Juan Carlos López Porcel, de ArcelorMittal España. Juan Carlos, ¿quieres hacer alguna pregunta? Bueno, si se anima alguien, yo espero. Si no, hago ya dos preguntas a Alejandro y a Manuel. Buenos amigos, además. Encantado. Arranca. Ya sí calentamos motores, que la gente se anima, seguro. Vale. Oye, nada, un placer. La verdad es que da gusto escucharos, que bien lo habéis explicado todo. Es una música celestial. Para que un siniestro suene a música celestial es muy complicado, Pero muchas gracias por las explicaciones. Mira, yo tengo dos preguntas que no son para ninguno en particular, pero para los dos en general. El que quiera cogerlas puede contestarnos. La primera es muy sencilla. ¿Cuánto tiempo de validez puede tener una valoración de activos realizado por terceros en un caso donde no haya mucho movimiento de altas y bajas de los propios activos y teniendo en cuenta, como ha ocurrido en los últimos años, el tema de la inflación, las diferencias en los índices de precios industriales? Si me contestáis a esa, luego os hago la otra, por favor. Esto es como cuando vas al médico y te dicen una analítica 6 meses y no te preocupes. Pues en esto, ¿cuánto tiempo creéis para una situación estable? Yo creo que de por vida. Sí, solo si te cuidas el colesterol. Es decir, por acuñar el símil del análisis, una buena valoración de activos realizada por un profesional, por una empresa profesionalizada que sea capaz de peinarte patrimonialmente la empresa, depurar lo que hay que depurar, dar de baja activos obsoletos, revisar actualizaciones, ¿no? Porque no es ya tanto las depreciaciones y se nos olvida a veces que las empresas invierten ingentes cantidades de dinero en renovarse o en mantener. ¿Vale? Esos procesos de mantenimiento revalorizan los activos, con lo cual es un ejercicio complejo que bien realizado y si se mantiene en el tiempo, es decir, si nos preocupamos de, oye, este es el dato fiable y sobre este dato fiable construimos una cadena de control, ¿no?, de esa tasación, que es muy complicada, porque las empresas son animales tan vivos que incorporan, compran, venden, entran, salen, filiales, matrices, fusiones, adquisiciones, que es complejo ponerle un número. Pero en principio, si hablamos de una situación estable, de una empresa estándar, que no sea especialmente activa, ¿no? Que no esté sometida pues a veces a los cambios, a las volatilidades propias de ciertas industrias, pues una buena tasación de activos te da una solvencia casi, no voy a ser excesivamente positivista, pero te la puede dar por una muy larga duración. Porque una vez bien construido, si te preocupas en ir, eso sí, ya luego, con índices y con un poco de control de gestión, ir actualizando, pues al menos ya sabes que la desviación que puedas haber generado a lo largo de los años está mucho más controlada y aplicando ciertos factores de corrección que ya no exigen la realización de un análisis tan exhaustivo, pues puedes estar razonablemente protegido, ¿no? Al menos no estás pisando el barro movedizo de algo que desconozco cuál es el origen. Generalmente serán orígenes contables, financieros, donde han aplicado amortizaciones y donde las vidas útiles pues son también dudosas, porque ya también sabemos, ¿no? Las vidas útiles contables que no son ni siquiera vidas útiles, ¿no? Es algo que marca el Plan General Contable Español, pues para poder llevarte a gasto una inversión, ¿no? Y no dar, y que el resultado de la empresa pues no sea ficticio, no sea el que tú quieras. Esto es algo que marca Hacienda. Y luego las vidas útiles de los activos, pues las marca, pues bueno, pues un poco el uso, pero sobre todo el mantenimiento, que se nos olvida muchas veces. Bueno, yo recuerdo cuando empecé en este mundo del seguro, en mi función pericial, que tuve un muy buen maestro que decía, joder, en los libros de peritación dije que un edificio de vivienda 100 años. ¿Cuántos años conoces que tienen los edificios de más solera en Madrid o en Barcelona? Joder, 100, 200, 300. ¿Y cómo están? De puta madre, ¿no? Era un tío especialmente apasionado. Pues es verdad. ¿Por qué? Porque se mantienen.
se mantiene, entonces tú corriges constantemente la vida útil. Así que, bueno, yo personalmente creo que una buena tasación de activos te da como mínimo un confort, pues no voy a decir eterno, pero sí razonablemente largo, para respirar y no estar con el nudo de la corbata de cómo de desviado estoy de la realidad patrimonial de mi empresa. Manu, ¿qué opinas? Coincido contigo, Alejandro. Y por ponerme un poco en el lado negativo, decir que si estamos, lo que comentaba Juan Carlos, si estamos en una situación estable, pero no tenemos esos controles, no tenemos esa capacidad de hacer las cosas bien, si lo único que hacemos es, que muchas veces es lo que se da, porque no hay recursos, porque partimos de una situación que no es la ideal, porque a lo mejor la valoración de activos que tenemos no es una valoración todo lo buena que debería haber sido. Yo creo que irnos a más de 5 o 6 años, pues a lo mejor también depende de la situación en póliza que tenga cada cual. Porque si tenemos cláusulas automáticas, etcétera, pues no estamos en la situación en la que puede estar otra empresa. Pero incluso en esa situación, digamos, no tan buena, 5 o 6 años a lo mejor sería el límite a partir del cual habría que pensar en hacer una nueva valoración en condiciones. Y luego también depende de las empresas. No es lo mismo una empresa no solo estable, sino sencilla. Si estamos hablando de un real estate, o estamos hablando de un logístico, o estamos hablando de una pequeña empresa de servicios, no es lo mismo que estar hablando de una gran planta industrial, de un oil and gas o sea, hay situaciones que son distintas, pero coincido con Alejandro en que si las cosas se hacen bien desde inicio y luego hay unos recursos, una dotación de recursos, como comentaba antes en mi exposición, al final todo se basa en recursos, o bien humanos o bien monetarios, pero si hay esa dotación de recursos y logramos mantenerlo en el tiempo razonablemente, pues podemos estar muchos años tranquilos. Si no, en una posición, digamos, más estándar, en la que tenemos una valoración de activos más o menos buena, tenemos unas coberturas, normales y lo que hacemos es un poco irnos a índices generales, pues esos 5 o 6 años quizás sería algo a partir de lo cual pues deberíamos pensar en hacer una nueva valoración e incluso plantearnos hacer las cosas de esa otra forma que comenta Alejandro. Muy bien, hay una pregunta relacionada con las respuestas que estáis dando. Es de un asistente, Sandra Navarro. Pide vuestra opinión porque dice que hay muchos factores que pueden afectar a esa valoración. El claro ejemplo ha sido después del COVID, la inflación y la cadena de suministro han afectado mucho los valores asegurados. ¿Qué opináis? Sin duda sí, son situaciones extraordinarias. Ya pues no estamos en el escenario estable que comentaba Juan Carlos, ¿no? De una situación estándar. Son situaciones que afortunadamente no se dan todos los días, pero sí es cierto que luego hay mucha inestabilidad de otro tipo. Geopolítica está a la orden del día, no tengo nada que contaros, guerras de diferentes partes del mundo e intereses socioeconómicos que controlan y alteran la realidad del ecosistema financiero mundial. Así que por supuestísimo que sí. Pero de nuevo, si hemos hecho bien la dieta, los resultados de los análisis serán positivos y si la mantenemos serán razonablemente estables, y conocidas las desviaciones que genera un evento extraordinario mundial que nos condiciona a todos, pues ya será cuestión de aplicar ciertos criterios de corrección en el momento de las renovaciones de pólizas, que hablamos de, definitivamente estamos hablando de pólizas de seguro que tienen unos plazos de renovación. Pues si sé que me encuentro en un momento especialmente o inflacionariamente especialmente sensible, como el que hemos tenido durante casi 5 años, sabiendo con cuotas en ciertos mercados del 30 y el 40% de incremento por cuestiones inflacionarias, lo que, como dice Sandra, las cadenas de suministro, falta de materiales, falta de profesionales en ciertos sectores. Pues me ocurre, el mercado de la construcción ha tenido porcentajes inflacionarios del 30 y el 40%. Bueno, pues si yo he hecho bien mi trabajo antes, pues será cuestión de, conocida la realidad socioeconómica del momento, aplicar un estándar. Es que eso es un milisegundo, ¿vale? Aplicarle algo de sentido común a la hora de la renovación o de la regularización. Si no tengo esa base fiable, sólida, donde cimentar mi casa
¿no? Mi contrato de seguro. Y además, adicionalmente, tengo situaciones especialmente volátiles, como las que hemos vivido con el COVID, fundamentalmente, o las situaciones más conflictivas geopolíticas, pues lo que tenemos es un problema de la leche, ¿no? Porque ni los cimientos son los adecuados, ni la situación es la oportuna, ni puedo aplicar correcciones de ningún tipo, porque corregir algo que sé que está mal, pues está doblemente mal, porque no tiene ningún sentido. Así que sí, eso es especialmente sensible, claro. Gracias, Alejandro. Hay otro tema Manuel, ligado a esto y no directamente, no es una respuesta directa, pero ligado a esto, por ejemplo, todo el tema este del COVID, problemas en cadena de suministro, escasez de materiales, etcétera, había un punto que era mucho más, para mí, vamos, bajo mi punto de vista, era más preocupante, que era, por ejemplo, los periodos de indemnización y los periodos de reposición de equipos. Es que estábamos hablando, en grandes equipos industriales se llegaron a más que duplicar plazos de entrega, e incluso en pequeños equipos industriales, que en condiciones normales prácticamente uno piensa que al día siguiente ya lo puede tener reemplazado, pues un pequeño equipo industrial que hasta ese momento no era un cuello de botella, podía llegar a convertirse en un cuello de botella porque pasaba de una entrega de menos de una semana a entrega de meses. Entonces, esa sí que es una situación más compleja. Lo que comenta Alejandro, si hemos hecho bien los deberes en lo que se refiere a la valoración de activos, además de que tenemos herramientas como pues, el tema de las regularizaciones a lo largo de la vigencia de la póliza, etcétera, que nos permiten, digamos, corregir la situación. Pero, por ejemplo, un tema tan fundamental como es el periodo de iniciación en póliza, llegó a ser mucho más complicado desde ese punto de vista. Sin duda, sí. Muy bien, Manuel. Alejandro. Juan Carlos, creo que tenías una segunda pregunta para hacer. Y una segunda pregunta, así un poco más didáctica para todos los que estamos. Tenemos entendido que la Ley de Contrato de Seguros, en el artículo que hace referencia a los intereses de demora, que es el 20, no aplica a grandes riesgos. La primera pregunta es, ¿por qué? Si sabéis algo didácticamente, ¿por qué no aplica a grandes riesgos? Y segundo, en el caso de que se produjera en grandes riesgos una demora larga, ¿puede ser una referencia para poner en un escrito para amenazar a la aseguradora que puede ser tenida en cuenta en una corte que no sea española o española incluso? Bueno, a la primera pregunta está clara, y es que la ley de contrato seguro no excluye en general los grandes riesgos. Es decir, fue una ley de 1980 diseñada por y para proteger al pequeño consumidor de seguros. De ahí se entiende que el gran riesgo, ¿no? Los grandes empresas, que generalmente llevarán asociados también por grandes programas de seguros, con grandes brokers y grandes aseguradoras, no están tan indefensas, ¿no? O al menos no tanto como el pequeño comprador. De ahí que no ya solo el artículo 20, sino que en general, bueno, hay bastante debate sobre cómo aplica o deja de aplicar, pero, como bien has dicho, la realidad es que sabemos, y hay jurisprudencia que lo dice, que el legislador y los tribunales la utilizan como referencia. Lo utilizan como referencia y no le cuentes tú al juez. No, mire, es que el regulador en 1980, cuando redactaron esta ley, que por cierto está fenomenal, y es envidia del resto de las comunidades razonablemente desarrolladas, financieramente desarrolladas del mundo, tiene muchas cosas a mejorar, pero claro, cuando hemos visto al toro pasar ya sabemos que es macho. Con lo cual, está muy bien. Nos tenemos que sentir muy orgullosos de este documento que nos rige un poco a todos. La realidad es que los jueces la utilizan como referencia. Siempre. Como el baremo de autos para los grandes lesionados. Es que, Alejandro, después de 2 años, un 20% es un dineral. En un siniestro grande y relevante puede ser un arma de negociación bestial para no acabar en un arbitraje, ¿sabes? No cabe duda que, y está hoy en día en el mentidero popular, no cabe duda que hoy es muy anacrónico. Es decir, un 20% ya no es punitivo, es que es casi pues lesivo, ¿no? Y hoy en día no tiene mucho sentido. Podemos estar casi todos de acuerdo en que, bueno, pues sí tiene ese matiz, ¿no? Casi de forzar a que nadie, si ni siquiera se plantee el no atender los importes mínimos conocidos del artículo 18, porque es altísimamente lesivo. Sí parece que está un poco desfasado. En su día tenía todo el sentido del mundo, porque los intereses eran
residuales, ¿no? Pues aplicar el interés del dinero más el 20 sobre algo que tendía a cero, pues tenía un impacto muy bajo. Hoy entiendo que el mercado en general con este asunto esté especialmente sensible, porque sí parece que es un poco desproporcionado. Nos encontramos, y todos lo conocéis, con sentencias donde y alguien dirá, se lo merecen, si no, que hubiesen pagado antes. Pero bueno, nos encontramos con sentencias, ¿no?, que el importe del interés es mucho mayor que el de la indemnización por la pérdida. Bueno, pues a lo mejor eso no está del todo balanceado. Pero bueno, no seré yo quien hoy debata sobre eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Fantástico, Juan Carlos, gracias. Venga, quedan todavía algunos minutos. No sé si algún asistente se anima a abrir la cámara y hacer alguna pregunta. En el chat veo que no hay ninguna apuntada. Simplemente con levantar la mano, raudos y veloces, os atendemos. Mientras tanto, Manu y Alejandro, después de la charla que habéis dado, no sé si os habéis quedado con alguna cosita que os apetece recalcar o algún mensaje. Incluso. Bueno, pues ¿puedo hacer otra pregunta? Pregunta? Venga, Juan Carlos. Sí, de actualidad. No por ocupar espacio, perdonar el resto. Como no pregunta nadie, pues aprovecho. No, son muy interesantes. Tengo yo mis inquietudes personales. Con este tema de la Dana de Valencia y de toda que se va a llevar del orden de la mitad de la bolsa del consorcio de compensación de seguros, ¿vosotros creéis que va a haber un aumento de las tarifas del consorcio en el futuro o cómo veis esto? Porque las tarifas están muy estables durante ya muchísimos años y sin embargo ahora sí que va a haber un siniestro de 5.000 millones, están diciendo, ¿no? Más o menos. ¿Qué opináis? Hablan de algo menos, pero tiene pinta de que va a ir por ahí, sí. Bueno, el fondo de reserva del consorcio es altísimo. Yo me preocupé por por sacar las cuentas en cuanto que ocurrió. Los que tenemos especial tara por estas cosas, pues a veces como está todo en internet, y es una maravilla, pues, el fondo de reserva del consorcio es de 13.000 millones de euros. Y con lo cual, bueno, parece que cojo no se va a quedar el sistema, pero sí que parece que quizás, en cuanto eso no está en una casa, sino que está también diversificado, hay inversiones, bueno, pues para garantizar una cierta sostenibilidad, pues a lo mejor es algo que se está comentando ya, que es posible que eso suceda. Y a lo mejor tiene sentido que sea así, porque efectivamente lleva muchos años sin regularizarse, sin actualizarse, aplicándose de una forma casi como una tarifa plana, y a lo mejor tiene sentido que eso termine pasando. Y bueno, y esto es una industria basada en el precepto de solidaridad, ¿no? Y si eso sigue siendo así y todos entendemos que tiene sentido que lo sea, pues a lo mejor hay que arrimar el hombro un poquito. Alejandro, Manu, antes de cerrar, no sé si queréis lanzar algún mensaje como conclusión, como recomendación, sugerencia. Manu. Bueno, yo desde mi punto de vista, como mensaje, no es que es un mensaje que aquí pues ya tiene calado. Una gerencia de riesgos de alto nivel es lo que se necesita. El ser consciente de los riesgos, ser consciente de que es necesario prepararse para el siniestro, porque el siniestro puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier circunstancia, es fundamental. Pero bueno, aquí todos los que estamos en este foro es gente que está en un nivel de gerencia de excelencia, efectivamente. Entonces, yo creo que este mensaje pues es simplemente reforzarlo y que internamente pues se pelee por dotar de recursos, porque muchas veces hay voluntad, pero no hay recursos. Y eso sí que es fundamental, que desde los gerentes de riesgos puedan pelear eso internamente dentro de la casa para lograr dotar de recursos esas intenciones que además luego tienen retorno siempre, porque vamos a tener a lo mejor grandes siniestros o pequeños siniestros, pero siempre va a haber un impacto en una cierta manera. Y esa dotación de recursos permite minimizar esas pérdidas y estar en una situación mucho más confortable a futuro. Así es, muy bien. Alejandro, ¿quieres hacer algún cierre? No, bueno, reforzar lo que comenta mi colega Manu, y lo que he dicho al principio, las decisiones inteligentes se toman antes, siempre, en casi todas las circunstancias de la vida. De la vida.
hay que tomarlo antes mejor que después. Y después, pues sí, evidentemente, oye, intentemos ser también inteligentes, que suele ser una buena decisión. Y en la cuestión más micro de lo que hemos tratado hoy, a las aseguradoras, que hay alguna por aquí que he visto. Oye, cuando los empresarios que han tenido un siniestro deciden designar un perito de parte o un forénsico o un preparador de siniestros, no lo hacen para maximizar artificialmente el siniestro, sino para, pues es un momento de vulnerabilidad y lo que tienen que estar bien arropaditos para andar juntos y no generar problemas y que el contrato pues funcione como debe funcionar. A los compradores de seguros, invierte en la pre, invierte en el post, invierte el gasto solo es gasto si está mal invertido. Si todo aquel gasto que te da un resultado es una clara buena decisión. Pues oye, parece razonable pensar que por mucho que tengas un buen equipo, que tengas una agencia de riesgo potente, un buen broker, un corredor detrás o un corredor más pequeño a tu lado, oye, si estás en una situación de especial vulnerabilidad, pues nada, a nadie se le ocurre plantarse en un pleito sin un abogado. Pues oye, pues yo pongo a veces el mismo ejemplo. Los siniestros son muy complejos y necesitan atender muchas cosas, coordinar a mucha gente, a muchos oficios, evitar problemas donde no los hay, y eso se hace con oficio. Yo también tenía este mismo maestro del que os hablaba antes, hablaba de que esto de la peritación es un oficio y no puedo estar más de acuerdo. Y el oficio requiere, pues eso, experiencia. Y cuando lo pones al servicio pues suele funcionar. Entonces, compradores de seguros, a veces hay que gastar, que es una inversión para obtener un retorno y un resultado. A los corredores, a los brokers, a los mediadores, apoyad a vuestros clientes en esas decisiones y explicad a las aseguradoras que es una buena decisión para todos. A veces nosotros mismos tenemos celo de, oye, ¿qué va a venir otro a hacer un trabajo que a mí me ensombrece? Cada uno tiene su parte protagonista en la fiesta, que es una fiesta en la que se baila mucho. Entonces, cada uno tiene su parte. Y nada, y dar las gracias a AGES por organizar estos foros, que la verdad es que son una maravilla, donde poder compartir experiencias. Sí, señor. Muchísimas gracias a Manu, muchísimas gracias a Alejandro. Habéis dejado hoy, yo creo que buenas lecciones. El repasar juntos con vosotros, pues eso, cuando estamos en pleno siniestro, qué hacer, qué no hacer, qué tener en cuenta. Muchísimas gracias por vuestra ayuda y por por la pasión que habéis puesto tanto para organizar el foro como para a la hora de contarlo a nuestros amigos. Y a los asistentes también me dirijo, les doy las gracias por haber estado con nosotros. La sesión se va a grabar, os la mandaremos, también la presentación. Indicaros que el próximo foro ya será el cierre de este ciclo de 3 foros. Lo haremos con AON y lo hemos titulado Recuperación y Aprendizajes. La fecha programada será para el día 23 de abril a la misma hora, así que espero veros a todos. Un abrazo muy fuerte y lo dicho, Alejandro, Manu, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Cuidaros. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, chao.